El niño cayó de rodillas en medio de la basura, con las manos temblando, y una bolsa rota derramando comida podrida sobre el suelo. La multitud del basural se detuvo. No por lástima. Por miedo. Porque, detrás de él, un hombre gritaba, «¡Ladrón, agárrenlo!». Y fue ahí cuando pasó lo imposible. Un coche negro, enorme, vidrios polarizados, de esos que solo aparecen en las novelas, frenó justo en la entrada del basural. La puerta se abrió despacio. Bajó un hombre de traje. Miró directo al niño, y dijo una frase que hizo que todos retrocedieran como si hubieran visto un fantasma. «No lo toquen». Pero ya era tarde. Porque el niño ya había hecho algo que no se podía deshacer. Y si tú crees que ese millonario estaba ahí por caridad, no lo estaba. Vino a buscar al niño por un motivo tan absurdo, tan personal, que cuando toda la ciudad se enteró, se volvió escándalo, policía, y un secreto enterrado desde hace años salió a la superficie. Y lo peor, el niño no tenía idea de que, al subir a ese coche, estaba entrando directo en una trampa capaz de destruirle la vida. El grito del ladrón cortó el aire como una bofetada. El niño no lloró. No porque fuera fuerte, sino porque llorar ahí era peligroso. Solo apretó el paquete contra el pecho, como si fuera un tesoro. No era dinero. No era joya. Era comida. Un pedazo de pan, un trocito de pollo, cualquier cosa. Y aún así, parecía un delito. El hombre que gritaba tenía cara de rabia vieja. De esas que no nacen en el momento. Empujó gente, pateó bolsas, tiró latas, hasta alcanzar al niño. Y cuando jaló el paquete con violencia, algo cayó al suelo, un dije viejo, oxidado, pequeño, pero con un brillo raro. El hombre lo vio. Y se puso pálido al instante, como si hubiera visto a un muerto. Y entonces el coche negro se detuvo. El millonario bajó sin prisa, como si el basural fuera una alfombra roja. Miró el dije en el suelo, luego miró al niño, y su voz salió baja, helada. ¿De dónde sacaste eso? Y el niño respondió algo que endureció el rostro del hombre de traje. Era de mi mamá, antes de que desapareciera. Y en ese instante, algo ahí empezó a oler más podrido que la basura. El niño aprendió temprano que en el basural había leyes que nadie escribió. La primera, no confíes en nadie. La segunda, no guardes nada bonito. Si alguien se enteraba de que tenías un pedazo de pan, te volvías un blanco. Si se enteraban de que tenías un objeto diferente, podía ser peor. Y él lo tenía. El dije. Siempre escondido, siempre pegado a la piel. De noche, dormía con un ojo abierto. No por paranoia. Por necesidad. El ruido de ratas, de peleas, de vidrio rompiéndose, era la banda sonora. A veces aparecía gente de afuera. Coche, cámara, voluntario, promesa. Tomaban fotos, daban una sopa, se iban. Y él se quedaba ahí, con el mismo agujero en el pecho. Ser invisible duele más que el hambre. Pero ese día no fue gente de afuera. Fue distinto. El millonario no venía con cámara. No venía sonriendo. No venía ayudando. Estaba buscando. Buscando al niño como quien busca una pieza perdida. Y cuando volvió a mirar el dije, susurró algo que nadie alcanzó a oír bien, pero que lo cambió todo. Entonces tú, existes. Y el niño sintió un frío en la nuca, porque eso no sonó como alivio. Sonó como problema. Cuando el millonario le extendió la mano, el niño no la tomó. No por orgullo. Por instinto. Una mano extendida no siempre es ayuda. A veces es carnada. El hombre del ladrón intentó interrumpir, «Doctor, no, ese chico es problema». Y el millonario giró despacio, solo con la mirada, y el hombre se cayó en el acto. Abrió la puerta trasera del coche, como si abriera una prisión bonita. Adentro, olor a cuero, aire helado, silencio. El niño miró su propia ropa, sucia, rota, y pensó, yo no pertenezco aquí. Y justo ahí el millonario soltó otra frase, simple, pero que golpeó fuerte. Tú no perteneces donde te tiraron.
Pero antes de que el niño subiera, el millonario hizo una exigencia rara, demasiado específica. Muéstrame el dije, ahora. El niño dudó. Era lo único que todavía lo unía a alguien. Pero cuando se lo quitó del cuello, el millonario se quedó sin aire por un segundo. Sus ojos brillaron, como si acabara de encontrar la prueba de un crimen. Y en ese exacto momento, el hombre que gritaba ladrón dio un paso atrás y murmuró: No, no puede ser él. Y el niño subió al coche sin saber que, al cerrar esa puerta, también acababa de cerrar la última salida. El coche cruzó la ciudad como si fuera una película. Solo que el niño no veía belleza. Veía gente mirando, señalando, riéndose, desconfiando. El vidrio oscuro lo ocultaba, pero su corazón sonaba como sirena. Cuando llegaron al barrio rico, los portones se abrieron solos. La casa parecía un castillo. Y lo primero que pasó fue que alguien en la entrada soltó un Dios mío, demasiado fuerte. La ama de llaves se quedó inmóvil. El guardia abrió los ojos. Y cuando el niño pisó el suelo limpio, sintió vergüenza de su propia existencia. Intentó limpiarse el pie en la alfombra y escuchó risitas. No eran risas de alegría. Eran risas de quien piensa: mira la basura entrando. Y el millonario lo notó. Lo notó todo. Se agachó al lado del niño y le habló cerca del oído, como quien da una orden y un abrazo al mismo tiempo. Mira al frente. Ellos son los que tienen que bajar la cabeza. Pero entonces cayó la bomba, la noticia se filtró en minutos. Millonario trae niño del basural a su mansión. Y la ciudad hizo lo que hace la ciudad: juzgar. Y en medio del caos, una mujer apareció arriba de la escalera. Elegante, fría, y cuando vio al niño, se puso pálida. Pálida de verdad. Como si el tiempo hubiera retrocedido. Se aferró a la baranda con fuerza y susurró: Esto es imposible. Y el niño sintió que esa casa no era refugio. Era el escenario de un secreto. Lo bañaron. Le cortaron el cabello. Le pusieron ropa nueva. Y por unos minutos, casi creyó que lo habían rescatado. Casi. Porque cada vez que cruzaba el pasillo, alguien susurraba. Cada vez que sonreía, alguien apartaba la mirada. Era como si la suciedad se hubiera quedado por dentro, pegada a él, invisible. En la sala, el millonario mandó servir comida de verdad. Plato caliente, buen olor, cubiertos brillando. El niño comió despacio, con miedo de que lo regañaran. Y fue ahí cuando el millonario sacó el tema otra vez, demasiado directo. ¿Tu mamá, cómo era? Y el niño se quedó tieso. Porque nadie preguntaba eso. A nadie le importaba. Respondió con la voz baja, describiendo recuerdos rotos, un olor a jabón barato, una canción, una mano en el cabello. Y cuando mencionó una frase que su mamá decía, el millonario soltó el tenedor. Su cara cambió. No era una emoción bonita. Era confirmación. Y del otro lado de la sala, la mujer de la escalera miró al niño como si fuera una amenaza viva. Y soltó, sin gritar, pero cortando como cuchillo: Ese niño no puede quedarse aquí. Y el millonario respondió, firme: Se va a quedar. Solo que el niño entendió algo: nadie estaba discutiendo por amor. Estaban discutiendo por miedo. Al día siguiente, había reporteros frente al portón. Vecinos grabando. Rumores corriendo en el mercado, en la iglesia, en la escuela. Decían de todo. Que el niño era una estafa. Que era un montaje. Que era un hijo escondido. Y cuanto más hablaban, más el niño sentía que había entrado en un lugar donde nadie quería la verdad. Solo querían una versión. Y entonces apareció el primer amigo. Un adolescente rico, sonrisa fácil, que se acercó con una simpatía falsa. ¿De verdad vienes del basural? Lo dijo como quien pregunta la marca de unos tenis. El niño respondió que sí. El chico se rió. Caray, entonces sí sabes robar bien, ¿no? Y el niño tragó seco. Siempre era lo mismo. Cambiaba el escenario,
pero el desprecio era igual. Esa noche, el millonario llamó al niño a su despacho. Cerró la puerta con llave. Y colocó el dije sobre la mesa, como si fuera una prueba. Abrió un cajón y sacó una foto vieja. Una mujer joven, sonriendo, y usando el mismo dije. El niño dejó de respirar. El millonario señaló la foto y dijo, esa mujer, trabajó para mí. Y desapareció. Su voz bajó un tono. Y yo creo que alguien aquí, la hizo desaparecer. Y el niño entendió, no lo habían adoptado. Lo habían arrastrado al centro de una investigación. Y peor, dentro de la propia casa. El millonario por fin dijo algo que el niño no esperaba, yo no te busqué por lástima. Y eso le dolió, aunque el niño ya lo sospechaba. Porque, en el fondo, quería creer que alguien lo había elegido por quien era, no por lo que llevaba colgado en el cuello. Explicó que el dije era único, hecho por encargo. Que solo existían dos. Uno con la mamá del niño, y otro que desapareció junto con ella. Y cuando el niño preguntó por qué eso importaba tanto, el millonario respondió con los ojos duros, como si estuviera conteniendo su propia rabia, porque esa mujer sabía demasiado. La casa se quedó en silencio. Un silencio pesado. La mujer de la escalera escuchaba detrás de la puerta. El guardia pasaba demasiadas veces por el pasillo. Y esa misma noche, el niño despertó con un ruido en el cuarto. Un rasguño suave. La ventana, abierta. Y alguien había entrado. Se levantó de golpe y vio una sombra revolviendo sus cosas. La sombra agarró el dije, y cuando se volteó, susurró una frase que le heló la sangre al niño, devuélvelo, o vuelves al basural en pedazos. Y antes de que el niño gritara, la sombra ya había desaparecido. Pero el dije no desapareció. Seguía ahí. Y eso significaba una cosa, alguien quería asustarlo, pero también quería que se quedara. Al día siguiente, el millonario tomó una decisión pública. Convocó a la prensa. Hizo un anuncio oficial, voy a adoptar a este niño. La ciudad explotó. Hubo gente aplaudiendo. Hubo gente diciendo que era propaganda. Hubo gente asegurando que era lavado de imagen. Y dentro de la casa, la temperatura cambió. Porque ahora ya no era solo secreto. Era exposición. El niño se quedó paralizado. La palabra adoptar sonaba bonita, pero ahí sonaba como sentencia. Porque se dio cuenta de lo que el millonario quería, obligar a alguien a mostrarse. Si el culpable por su mamá todavía estaba cerca, se iba a mover. Iba a atacar. Iba a equivocarse. Y el niño era la carnada. Lo enfrentó al millonario en un pasillo, ¿me estás usando? Y el millonario no lo negó. Solo bajó la mirada un segundo y dijo algo que sonaba a verdad, pero no era consuelo, si yo tengo razón, tú eres la única llave que abre esa puerta. Y entonces llegó el golpe final del día, el hombre que gritó ladrón en el basural apareció en la mansión. Diciendo que era trabajador social. Pero cuando vio al niño, temblaba. Temblaba de miedo. Y el millonario, mirándolo de arriba abajo, soltó, tú no estás aquí por él, estás aquí por ti. Y la cara del hombre lo confirmó, alguien estaba a punto de caer. Toda la ciudad ya hablaba de eso cuando llegó la policía. Solo que no fue por la adopción. Fue por una denuncia. Denuncia anónima, secuestro de menor. Niño retenido contra su voluntad. Las sirenas partieron la calle. Cámaras encendidas. Portón abriéndose. Y el niño, en medio de la sala, sintió volver el viejo miedo, nadie cree nunca al niño del basural. La mujer de la escalera apareció llorando frente a los policías. Llorando bonito, llorando como se debe. Él es peligroso. Manipuló a mi marido. El niño intentó hablar, pero las palabras no le salían. Porque el peso de la historia siempre cae del lado más débil. Entonces el millonario hizo algo que nadie esperaba. Puso una grabación. Un audio viejo. Una voz femenina, temblorosa, diciendo, si algo me pasa, fue él. Fue él y fue ella. El nombre no salió completo, pero la intención era clarísima.
La sala se congeló. La mujer dejó de llorar al instante. El policía preguntó, ¿de quién es esa voz? Y el niño dio un paso al frente, sintiendo la garganta arder, es mi mamá. Y en ese segundo, el trabajador social se derrumbó. Literalmente. Se sentó en el suelo, como si el alma se le hubiera ido. Pero antes de que alguien pudiera respirar aliviado, un disparo estalló afuera. Y el guardia gritó, desapareció, el niño desapareció. Y la casa se volvió caos. Encontraron al niño en el jardín, escondido detrás de un árbol, abrazado al dije como si fuera su corazón. No se había escapado. Solo, se había roto. Porque por primera vez alguien dijo el nombre de su mamá en voz alta, con respeto. Por primera vez su dolor era una prueba. No una burla. El millonario se arrodilló a su lado y soltó toda la verdad. Sin maquillaje, la mamá del niño era empleada de una empresa del millonario y descubrió un negocio sucio. Lavado, fraude, gente poderosa metida. Cuando ella amenazó con denunciar, desapareció. Y el millonario pasó años buscándola, hasta escuchar un rumor en el basural, un niño con un dije raro, igual al de ella. Y el motivo de la adopción, lo que chocó a la ciudad, no fue bondad. Fue culpa. Porque el millonario confesó ahí, con la voz quebrándose, yo pude haber salvado a tu mamá, y no la salvé. Había hecho acuerdos. Se había callado. Había elegido su imperio antes que la verdad. Y el niño era la oportunidad de arreglarlo, aunque fuera tarde. La ciudad se quedó en shock al descubrir que el hombre más respetado de ahí, había construido parte de su fortuna sobre un silencio criminal. Y cuando eso se filtró, no fue solo escándalo. Fue caída. Gente siendo arrestada. Nombres grandes suplicando perdón. Y en medio de todo, el niño, el invisible, se volvió el centro de una justicia que nadie quería mirar de frente. Y por primera vez, alguien lo miró no como basura, sino como prueba viva de que la verdad siempre regresa. El último día del proceso, el juez le preguntó al niño, con calma, ¿quieres ser adoptado? Y el niño, con voz chiquita, respondió la frase más fuerte de la historia, yo solo quiero una casa donde nadie me trate como si yo no fuera una persona. El millonario firmó. No como héroe. Como alguien intentando pagar una deuda que ningún dinero compra. Y cuando salieron del juzgado, la misma ciudad que señalaba, se quedó en silencio. Porque ese día, todos entendieron algo duro, lo que más mata a un niño no es el hambre, es ser olvidado. Si esta historia te pegó por dentro, si sentiste rabia, ganas de llorar, entonces haz algo por ti y por estas historias, suscríbete al canal, activa la campanita, porque la próxima historia es aún más cruel y más real.